actitud. ¿Sí? La actitud. Y yo quisiera que lo hiciéramos dinámico, que usted participe un poco, que no sea algo rutinario, sino que usted participe. Voy a preguntar algunas cosas. Si usted no me la contesta, si alguno del público no me la contesta, voy a preguntar a cada uno. Así que es mejor que participe. ¿Sí? Ya vamos a tomar esa iniciativa de hacerlos participar, porque a veces, ¿quién quiere orar por la ofrenda? Hay un silencio bien tremendo, que ni en la oración se escucha ese silencio, ¿no? Entonces, ¿quién quiere orar por la ofrenda? Por eso tomamos la iniciativa con mi esposa, que le dice, ¿sabe qué? Ahora hay que señalar. Hermano, pase y llore por la ofrenda. ¿Qué, pastor? No puedo. No importa, pase y llore por la ofrenda. Sí. Y eso le pasó a la hermana Betty el viernes, ¿no? Hermana Betty, pase y llore por la ofrenda. Pastor, pero no puedo. Ven, pase y llore. Y ahí viene, ¿no? Entonces así vamos a estar haciendo participar a la gente. Bueno, ¿qué entiende por actitud? ¿Qué entiende por actitud? ¿Qué es una actitud? O más bien, díganme qué entiende por actitud. No me digas qué es, sino qué entiende por actitud. A ver, o le pregunto personalmente a cada uno. Alguien que diga, pastor, yo entiendo que actitud es esto. A ver. Es una forma de comportamiento, ¿sí? Que bueno, es una forma de comportamiento, es tu forma en que tú haces las cosas, por ejemplo, ¿no? Bueno, vayamos a Filipenses capítulo 2. Filipenses es una carta, no escriba eso, solo la introducción. Filipenses es una carta del apóstol Pablo enviada a través de Epafrodito. Es el nombre de Epafrodito, nombre de uno de sus discípulos del apóstol Pablo. La carta a Filipos era una ciudad muy pequeña de Macedonia, una ciudad muy pequeña. Esta carta, esta iglesia estaba en Filipos, fue fundada por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo puso ahí a Timoteo en Filipos. Bueno, el nombre de la epístola o de la carta, hermano, lleva el nombre del rey, de uno de los reyes llamado Filipos. Era un macedonio, padre de Alejandro Magno, dice la historia. ¿Sí? Por eso lleva el nombre del rey. Filipenses, él fue el que fundó la ciudad. La iglesia la fundó el apóstol San Pablo. ¿Sí? El apóstol San Pablo. Y la carta se escribió más o menos, esta carta la escribió el apóstol Pablo estando en Roma, encerrado. ¿Sí? Ahora, mire, el apóstol estaba encerrado, pero en un arraigo domiciliario. Le estoy explicando lo que es el epístola, no he entrado todavía al tema. ¿Sí? Él estaba ahí encerrado, en arraigo domiciliario, y desde ahí el apóstol Pablo escribió 4 epístolas. ¿Sí? 4 epístolas escribió desde su casa, donde estaba pues el apóstol Pablo, pero no podía salir de la ciudad, estaba ahí en arraigo domiciliario por causa del evangelio. Pero el apóstol Pablo ni así dejó de predicar.
Hoy nosotros no estamos encerrados, no tenemos prohibido hablar el Evangelio y no sabemos. El apóstol San Pablo, él, ni estando en arraigo domiciliario, dejó de predicar. Escribió cartas. Escribió cartas y las mandó a las iglesias. ¿Sí? Y estaba establecido Filipenses, pues, la iglesia de Filipo, y estaba establecida esta iglesia, y el apóstol Pablo manda esta carta a esta iglesia que está allá en Filipos. Y así es como tenemos hoy nosotros la carta a Filipenses, ¿sí? La carta a los Filipos. Bueno, capítulo 2. Vamos a leer desde el 1, capítulo 1, para que le entienda mejor, desde el verso 27. Miren, al parecer en la iglesia de Filipos había un problema. Si alguien me le puede dar agua a los niños, por favor. Alguien me le puede dar agua y denle agua a los niños para que no estén levantándose. Y bueno, a lo que vamos. Al parecer la iglesia de Filipos tenía malos hábitos. La iglesia de Filipos tenía malas actitudes. La iglesia de Filipos tenía problemas entre su congregación. Diga aleluya. Diga gloria a Dios. ¿Qué iglesia cree usted que no tiene problemas? Todas las iglesias tienen problemas, hermano. Todas las iglesias tienen problemas. ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de caracteres en una iglesia. Hay diferentes tipos de gente con diferentes tipos de cultura y con diferentes tipos de estudio, con diferentes tipos de educación. Siempre hay problemas. La iglesia de Filipos tenía problemas. Y Pablo estaba encerrado. Él no podía salir. ¿Se puede imaginar qué problema era para el apóstol que le llegaran rumores? Por ejemplo, nosotros estamos hasta el Valle Verde, hasta allá, hasta el Ejido Matamoros, y que desde acá me lleguen rumores. ¿Sabe qué? La hermana Betty, por ejemplo, estoy tomando un ejemplo, no me lo tome personal, y la hermana Ceci se están peleando allá. ¿Cómo que se están peleando? Sí, se están peleando allá. Entonces me llegan esos rumores y yo estoy allá y no puedo salir. ¿De qué manera cree que arreglaría ese problema? Hoy bendito Dios por el teléfono, ¿verdad? Pero en el tiempo del apóstol Pablo pues no había teléfono. Hoy pues me meto en internet y a ver hermana Ceci, ¿qué está pasando? ¿Verdad? Sería más fácil. Pero el apóstol Pablo no podía salir porque él estaba bajo custodia, ¿sí? Le estaba prohibido salir. Entonces a él le llegan rumores de que en la iglesia de Filipo estaban teniendo problemas. ¿Y sabe por qué? ¿Cuáles son esos tipos de problemas que estaba teniendo la iglesia de Filipo? Las mismas que tenemos nosotros. Diga conmigo, las mismas que tenemos nosotros. Las mismas que tenemos nosotros. Mire, yo hubiera querido que hubiera estado la mayoría de gente. Yo hubiera querido, porque este estudio está tremendo para la gente. Porque trata de actitud. Y los mismos problemas que tuvo el apóstol Pablo con las iglesias, los mismos problemas tenemos nosotros hoy los pastores. ¿Y sabe por qué? Porque toda la gente, la mayoría de ellos, la mayoría de la gente, yo no sé si usted se va a encajar, va a decir, ese huequito del rompecabezas, ahí me encajo yo. Ese es el mío. Yo no sé si usted se va a visualizar. Pero la mayoría de la gente sabe por qué tenía problemas en Filipo. Y el apóstol Pablo y escribió esta carta por eso. Porque la iglesia de Filipo todos buscaban lo suyo propio.
nadie veía por los demás. Diga, gloria a Dios. Diga, aleluya, porque aquí no hay de esos. Diga conmigo, aquí no hay de esos. La iglesia de Filipo, ellos todos veían por su bienestar. Muy distinta a la iglesia de los Hechos, ¿verdad? Muy distinta. Cuando la iglesia dice que tenía, ¿por qué cree que la iglesia estaba grandísima, la iglesia de los Hechos de los Apóstoles? ¿Por qué? Porque ahí había algo distinto a la iglesia de Filipo. Ahí dice la Biblia que con los apóstoles dice que tenían todas las cosas en común. Es decir, que todos, nadie de los que estaban ahí decía, esto es mío, hermana, eso no me lo toque porque eso es mío. Todos eran parejitos, en palabras bien sencillas, les voy a explicar, eran bien parejos. Cuando había una necesidad, la suplían ¿quién? No los apóstoles, todos los miembros veían por una necesidad de alguien y todos se juntaban y decían, vamos a apoyar a esa hermana que tiene necesidad. Aquí nosotros hicimos una despensa y nos dolió para terminar. ¿Y sabe por qué? Porque no hay unidad. Se oye pero eso, pero no hay unidad. Proponemos una cosa y termina en el piso. ¿Saben por qué? Porque no hay unidad. Porque nadie miramos por el bien de los demás, sino por nosotros mismos. Ese era el problema que tenía Filipo. Y llegó a oídos del apóstol Pablo. Y el apóstol dijo, ni modo, tengo que escribir. Y empezó a escribir. Pero miren lo que dice el verso 27 del capítulo 1. Y entramos al tema. Miren lo que dice. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a ver o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Ese es el anhelo de todo pastor. Ese es el deseo de todo apóstol. Ese es el deseo de todo hombre de Dios. ¿Sí? Que todos sientan una misma cosa. Que todos, hermana, vamos a salir, sí, pastor, yo soy el primero, ¿qué hay que hacer? ¿Entiendes? Esa es unidad. Eso es estar en un mismo espíritu. Eso es compartir las cargas los unos de los otros. Entonces yo le compartí esto, precisamente lo del proyecto, lo del plan que tenemos de trabajo. ¿Sí? Y el apóstol dice que oiga de vosotros que se comporten como es digno. Qué hermoso es escuchar de gente que dice, mira, esa gente, ese matrimonio, por ejemplo, ese matrimonio va a misericordia allá, y si vieras qué bien portados son. Qué hermoso es escuchar eso. Que alguien te diga, pastor, oye, tú tienes un matrimonio así y así. Ah, sí, van a la iglesia con nosotros. Qué bueno, felicidades por ese matrimonio. ¿Sabes? Es un buen padre de familia. ¿Sabes? Allá en su cuadra son las diferencias. El apóstol le dijo a los Filipos que se comporten como es digno de alguien que es cristiano, en palabras sencillas. Actitudes, comportamiento, cómo te comportas. ¿Sí? Y no solo en la iglesia, sino fuera de ella. Nuestro comportamiento debe decir quiénes somos. Por eso el apóstol le dijo que solamente os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. No les pido otra cosa, sino que se comporten como verdaderos hijos de Dios. Yo les compartí a la vez que 3 hombres quisieron hacerme desistir. Y el diablo, yo puedo decir eso, el diablo usó 3 personas que me quisieron derrumbar, que quisieron que el ministerio fuese ensuciado. Y dije, no voy a caer en tu trampa. Y yo le dije a esa persona, ¿sabes qué? Si a ti se te olvida quién es, yo sé dónde estoy parado y sé quién soy. No me importa lo que tú digas de mí, lo que me interesa es lo que el grande dice de mí. Eso me importa. ¿Sabe qué pasó?
lo desarmé con esas palabras. Pero ¿qué tal si yo hubiese caído? Bueno, pues dime de a cómo nos va a tocar. Y aquí estoy. Yo creo que no eres más hombrecito que yo. Di, arráncate, como dicen por ahí. ¿Qué hubiera pasado? ¿Creen que yo estuviese con la frente en alto predicándole hoy? El diablo hubiese ensuciado el ministerio que Dios nos ha dado. Lo hubiese ensuciado. Sin embargo, yo dije, si a usted se le olvida quién es, y así le dije. Y le mentiría si decirle que mi sangre no estaba hirviendo en ese momento, sí. Pero mi mente y mi corazón estaban bien seguros de quién yo era o de quién soy. Y le dije, ¿sabe una cosa? Si usted se le olvida quién es, yo sí sé quién soy. Y nunca voy a perder mi integridad. Y dije, ¿sabe qué? Le dije, usted conoce el Evangelio y yo soy un pastor y no voy a caer en su trampa. Así le dije. ¿Sabe qué hizo el hombre? También conociendo al Señor y trabajando en un ministerio también. ¿Sabe qué hizo? Agachó la mirada, porque lo desarmé con esas palabras. La Biblia dice, vence con el bien el mal y no seáis como ellos. El apóstol dijo que te comportes como alguien que conoce el Evangelio. ¿Cuánta gente hay, hermano? Y malamente hablando de esto, ¿cuánta gente hay que pertenecen a una iglesia, pero que allá afuera se andan dando de topes con los demás, con el que ni siquiera conoce el Evangelio? Y porque le dicen una cosa, responde 20. El apóstol dijo, solo lo que yo quiero es que ustedes, Filipos, entiendan que deben comportarse como alguien que conoce a Cristo. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia, ¿sí? Ellos tenían una mala actitud, y el apóstol Pablo por eso escribe. Verso 28 dice, en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Que también padezcan por Él. ¿Cómo es que hemos de padecer, hermano? Por el Evangelio. Que padezcamos por el Evangelio, qué bueno. Pero algunos padecen, como dijo el apóstol, algunos padecen por malhechores, algunos padecen por ladrones, algunos padecen por otras cosas, pero no porque predique el Evangelio. El apóstol Pablo estaba encerrado, estaba ya en arraigo domiciliario, dice la historia, porque él predicaba el Evangelio, y por eso ya no lo dejaron que siguiera predicando, ¿sí? Lo encerraron. Y ahora el apóstol ahí estaba diciendo que ustedes también padezcan así como yo. ¿Por qué cree que el apóstol Pablo pudo decir, sean imitadores de mí así como yo soy de Cristo? ¿Cuántos podremos decir eso? ¿Cuántos le pueden decir a la gente, imítenme lo que yo hago? ¿Será que nosotros nos podemos poner de ejemplo? ¿Será que nosotros le podemos decir lo que dijo el apóstol a los demás? Sean imitadores de mí así como yo soy imitador de Cristo. O sea, en otras palabras, miren mi ejemplo y sigan lo que yo hagan, lo que yo hago. ¿Creen que podamos decir esas cosas? Por lo menos diga gloria a Dios. Preguntémosle a Dios, preguntémosle al Señor, Señor, ¿crees que yo pueda ser ejemplo algún día de los demás? ¿Ejemplo en qué, hermano? En lo que tú quieras, en fidelidad, en fe, en pureza, en esperanza, en amor. ¿Crees que algún día podamos decir, yo soy ejemplo? Yo puedo darle ejemplo. Ojalá que sí. ¿Se puede o no se puede? Amén, si se puede. Levante su mano y diga, sí se puede. ¿Sí? Además somos mexicanos, sí se puede. Sí se puede, amado hermano. Cuando nosotros aprendemos que hay actitudes que nosotros tenemos que aborrecer y dejar. ¿Sí? El apóstol le dice, verso 2, capítulo 2, por tanto, si alguna consolación en Cristo,
si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Vean lo que dice el 2. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. ¿Será mucho que pedir eso, hermano? ¿Qué es sentir la misma cosa? Es decir, por ejemplo, un ejemplo claro, sencillo, que usted puede entender. Hermana Betty y hermana César van a trabajar en la cocina. Sí, pero es que Betty hace las cosas diferentes y yo las hago diferentes. ¿Será eso sentir la misma cosa? ¿Será eso estar en el mismo espíritu? Ese problema lo tenían ellos. Diga conmigo, ese problema lo tenían los Filipos. Los Filipos nada más, nosotros no. Amén, diga amén por lo menos. Aleluya, y gócese, amado hermano. Hoy vamos a salir de errores. ¿Sí? El apóstol dice, completen mi gozo. Quiere decir que el apóstol estaba tribulado porque escuchaba las cosas que se estaban llevando en la iglesia de Filipo. Ahora ya no le añadimos ni siquiera lo que estaba pasando en Gálatas. ¿Sí? O Gálatas, insensato, le dijo el apóstol. ¿Sí? Por numerar siquiera una, ¿verdad? O Gálatas, insensato, ¿quién los persuadió para dejar de correr la carrera que tenían por delante? ¿Se puede imaginar? Yo digo que el apóstol Pablo no murió de viejo, ni tampoco murió por estar encerrado. Murió de tanto problema que le dieron. ¿Cuántas cartas encontramos donde él siempre está diciendo, ¿por qué dejaste de correr? ¿Usted se acuerda de aquella iglesia cuando le dijo a la iglesia de Corinto, le dijo, ustedes ya deberían de ser maestros, llevan 20 años en el evangelio y todavía quieren que yo venga a darle los primeros rudimentos? ¿Usted recuerda eso? ¿Cómo estaba el pobre apóstol? No murió de viejo. Murió de tantos problemas que le dieron a la iglesia. Si yo no puedo sobrellevar una, él tenía muchas iglesias. Por lo menos lo miramos en 4 iglesias. Entonces él dice, completen mi gozo, completen mi gozo. El hombre o la ese problema tenía el apóstol. Pero miren lo que él dice. Les aconseja, y el primer consejo que le da el apóstol Pablo ahí, está en el verso 3. Él dice, nada hagáis, ¿por qué? La iglesia de Filipo sabe que hacía algunas cosas y sencillamente se lo voy a ilustrar hoy. El que barría el templo, porque ya era una iglesia, el que barría el templo, si el apóstol cuando llegaba a Filipo no decía, agradezco a Dios por el hermano fulano de tal, porque hace bien el aseo, porque barre, ya ese estaba, ni siquiera me tomó en cuenta. Hacían las cosas para que alguien
para que alguien lo exaltase por vanagloria. Por eso dice ahí, nada hagáis, porque eso pasaba en Filipos. O sea, estaban esperando a ver qué me trae el apóstol cuando venga. Es que porque yo barro bien la iglesia, yo voy a esperar a ver qué me trae el apóstol cuando venga. Algo me tiene que traer. ¿Sí? Por vanagloria, dice, nada hagáis por vanagloria, ¿sí? Nada hagáis por contienda. Es decir, ¿cómo es eso de por contienda? ¿Cómo es que yo voy a hacer algo por contienda? Ahí le va, se lo voy a poner claro. Porque la hermana o el hermano que hace el aseo trapeó bien y limpió acá, la otra dice, hay gente que está mirando y dice, la hermana trapeó bien, pero ya se no limpió las bocinas. Yo voy a limpiar las bocinas para que el pastor vea que yo hago las cosas mejor que ella y limpia la bocina. Pastor, la vez pasada, hermano, ¿se acuerda que estaba limpio el piso así y la alfombra bien barrida? Sí, hermana, sí me acuerdo. Gloria a Dios por la hermana. No, pastor, pero mire, cheque ahora las bocinas. ¿A poco no brilla? Eso es hacer las cosas por contienda. Eso es hacer las cosas ¿para qué? Para que alguien vea y diga, oh, esa está más excelente que la otra. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, háganla con actitud humilde. Eso es lo que tenemos. Yo no voy a hacer algo para que el pastor venga y me exalte. A veces yo ni siquiera he visto, y algunos me han dicho, es que usted ni siquiera dice gracias por lo que hicieron. ¿Y saben? Entonces están buscando recibir premio mío, ¿verdad? Porque el que lo hace para el grande, dice, aunque el pastor no se dé cuenta, yo sé que allá arriba todos me están apuntando y allá arriba yo voy a tener mi recompensa. Amén. El aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Nada hagáis por contienda o por vanagloria para que alguien te gloríe. No, hermano, hazlo para Él, hazlo para el Señor, ¿sí? Hazlo con una buena actitud, decir, voy a limpiar todo porque es para mi Señor. Entre yo más limpio, esas cosas más permanecen y más nos gozamos en el Señor. Eso es hacer las cosas con humildad. Fíjense, luego les dice, nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. ¿Sí? Es decir, aleluya, la hermana barrió todo ahí, barrió, qué bueno, gloria al Señor, pero yo voy a hacer las cosas un poquito mejor y al rato ella también lo va a hacer. Estamos viendo, hermano, estamos viendo a la otra persona como superiores a nosotros. ¿Sí? Pero si lo hacemos con otra actitud distinta, entonces ya no estamos agradando a Dios. ¿Sí? Y si lo hacemos buscando una recompensa material, entonces tampoco estamos agradando al Señor. Todo hágalo para la gloria de Dios. ¿Sí? Nada hagáis por contienda. Ahora dice, no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Sí? ¿Se da cuenta? ¿Qué problemas había en la iglesia de Filipo? Digo allá en la iglesia de Filipo, allá. Acá no. Acá yo sé que si hay 2 o 3 salchichas nos las comemos juntos, ¿sí o no? Entonces hemos superado ese problema. ¿Sí? Acá, si alguien necesita zapatos, a lo mejor entre todos se los compramos, ¿verdad? Entonces hemos superado eso. Pero la iglesia de Filipos, esta iglesia tenía serios problemas. ¿Sí? Tenía serios problemas. Miren lo que les aconseja el apóstol. En el versículo 5, váyate conmigo al 5. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Sentir se traduce por actitud. ¿Cuál fue la actitud que Cristo tomó? El siguiente verso dice, el cual, fíjese, ¿cuál fue la actitud de Cristo?
el cual siendo en forma de Dios, ¿qué dice? No estimó el ser igual a Dios como él dice, como cosa que aferrarse, es decir, como la excusa para decir, yo soy Dios, ¿cómo voy a ir yo a la tierra? No, dice la Biblia que él no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo. Él se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, tomó forma humana. ¿Sí? Jesús se despojó y dijo, a mí no me interesa, en otras palabras, que yo sea Dios, yo voy a ir por ello. Miren, este tipo de problemas nosotros en la iglesia, hermanos, muchas veces lo tenemos. Tenemos el problema de decir, pero ¿cómo se va a comparar el hermano conmigo? ¿Cómo se va a comparar la hermana conmigo? Jesús dice que Él no estimó el ser igual a Dios, se despojó. Se despojó de todo y dijo, yo voy a tomar forma humana. Yo voy a ser hombre. Voy a ser siervo. Qué tremendo. ¿Cuáles fueron las actitudes de Cristo que siendo Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres? Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, no cualquier muerte. Dice primero, no estimó el ser igual a Dios. Se despojó de sí mismo, tomó forma de siervo, se hizo semejante a los hombres y murió como el más vil de todos los hombres. ¿Se da cuenta cuál es la actitud del Señor? Una actitud que nosotros debemos tomar. Una actitud aún de sacrificio por nuestros hermanos. ¿Cuántos están dispuestos a sacrificarse por su hermano? ¿Cuántos están dispuestos a dar los únicos 20 pesos que tienen si su hermano no tiene comida? Eso es sacrificarse, eso es sacrificarse por su hermano. Eso es sacrificarse. Porque dice, no, ¿cómo crees, pastor? Yo, está bien, pero yo no le voy a dar mis últimos 50 pesos que traigo. Jesús lo entregó todo. Él vino y entregó todo, se hizo humano. A Jesús lo contemplamos humillándose a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice la palabra. ¿Por qué dice muerte de cruz? Porque era la muerte más fea en aquellos tiempos. Era la muerte de cruz. ¿Sí? Significaba maldición. Alguien que moría en una cruz. Y Jesús, dice la palabra, que Él se hizo maldito por nosotros. Es tremendo. Jesús tomó una actitud humilde, se despojó, nació en un pesebre. Ese es un acto de humildad. Ese es una actitud humilde. Mira, Él no dijo, yo soy Dios, voy a nacer en el mejor de los mesones. Voy a nacer en el mejor lugar. No. Él, siendo Dios, vino y nació en un pesebre. ¿Se puede imaginar qué nace ahí en el pesebre? Nacen animalitos. Jesús nació ahí. Es una actitud humilde la que tomó el Señor. Y esa es la actitud que Dios quiere que nosotros tengamos, amado hermano, en todo lo que se relaciona a la iglesia con nuestros hermanos. No es una actitud que diga, pues, a ti que te lleve el trueno, al cabo yo tengo que comer. No. Es diferente, es distinto. Las necesidades de uno que sean del otro. ¿Sí? Eso es lo que tenía la iglesia primitiva. Que ellos veían
veían por las necesidades de los demás, ellos tenían en común todas las cosas, veían el uno por el otro, todos estaban juntos, dice la palabra. Dice la Biblia que el Señor nació en un pesebre, se hizo hombre, ¿sí? Se hizo siervo, vivió en Nazaret, en un pequeño pueblo, vivió en un pueblo insignificante. Por eso hoy cuando oramos decimos Jesús de Nazaret, porque Él nació en uno de los pequeños más humildes de la época, de ese tiempo. Jesús vivió ahí en Nazaret, en uno de los pueblos más humildes, ¿sí? Ahí nació el Señor, ahí vivió, se hizo obediente, dice la palabra también, y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, entendamos un poquito, ¿qué es la actitud? ¿Qué es la actitud? La actitud es, escuche esto lo que escribe, la actitud es un sentimiento que tenemos dentro de nosotros, que tarde que temprano se expresa en una conducta. La actitud es un sentimiento que tenemos dentro de nosotros, que tarde o temprano se convierte o se expresa a través de una conducta. ¿Cómo es que nosotros nos conducimos? ¿Cómo es la conducta que tenemos? Ese sentimiento que tenemos dentro de nosotros, que tarde que temprano se expresa en una conducta. Es por eso que la actitud, hermano, se deja ver sin decir una sola palabra. Ahora ahí le va. Actitud significa posición del cuerpo. Actitud significa posesión del cuerpo, posición del cuerpo. Es algo que está dentro de nosotros, pero lo expresamos con nuestro cuerpo. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Y esto es bien importante. Mire, hay gente que expresa con el cuerpo lo que no dice con las palabras. Hay gente que expresa con los ojos lo que siente y no lo dice con su boca. Por ejemplo, ¿quién me puede traer una silla? Tráigame una silla por ahí, hermano. Y le voy a dar un ejemplo. ¿Cómo nosotros nos expresamos? Por eso es una conducta. ¿Sí? Significa una conducta, es una conducta. ¿Sí? Gracias, hermano. Imagínense que usted está en la iglesia. Cuando tiene una conducta propia para recibir, ¿sabe cuál es la forma que se sentiría? ¿Qué estoy expresando con eso? Ni me importa lo que me dice. ¿Se da cuenta? ¿Qué conducta es? O por ejemplo, está alguien hablando de que está acá el predicador de... Se da cuenta que con su cuerpo usted puede expresar muchas cosas. Está la alabanza, todo lo que da. Y un ejemplo, ese ejemplo, solo es ejemplo, yo no digo que pase aquí. Está la alabanza, todo lo que da. Y el Espíritu está encendiendo. Hay gente a lo mejor hablando hasta en lengua, pero Él está así. Está expresando con su propio cuerpo que a Él no le interesa nada de lo que está pasando. Con su propio cuerpo. Mire, nuestro cuerpo es un lenguaje de expresión tremendo. Con nuestro cuerpo nosotros podemos decir muchas cosas y se convierte en una actitud. ¿Sí? Cuando nosotros tomamos una actitud negativa,
Nos cerramos a la posibilidad. Hay gente que, por ejemplo, el papá llama a la hija o al hijo y le dice, oye, por ahí escucho que estás reprobando los exámenes, ¿qué pasa contigo? Y ella está por acá. Y el papá está, oye, te estoy hablando, ¿por qué no me volteas a ver? Dice, te escucho con los oídos, no con los ojos. ¿Verdad? ¿Usted cree que ella está recibiendo? Lo está tomando a loco. Esa es una actitud. Dice, habla viejo loco. No escucho nada de lo que me está diciendo. Es una actitud. Es una actitud y es una conducta. Es una conducta inapropiada. Quiere decir, yo no te escucho. Habla lo que quieras. No me interesa. Y esto es un ejemplo que yo le podría poner, hermano. Nuestro cuerpo es un medio de expresión poderoso. Lo que no decimos con nuestra boca, lo expresamos con nuestro cuerpo. El cuerpo tiene un lenguaje de actitud. El cuerpo tiene un lenguaje de actitud. Con el cuerpo podemos hacer muchas cosas. Y podemos expresarnos y decir que es el tipo de conducta que tenemos con el puro cuerpo. No necesitamos ni siquiera hablar. Otro ejemplo, está alguien hablando con otro y él está así. Miren, por eso es bien importante saber estas cosas, saber qué posición debo tener yo, por ejemplo, cuando estoy hablando con alguien. Se dice por ahí, hermano, que cuando tú hablas con alguien es necesario que lo mires ¿dónde? ¿A los pies? A los ojos. Esa es una buena cosa. Mirarlo a los ojos. Y tú debes estar receptivo, mirando la actitud que él está tomando. Por ejemplo, el pastor está aconsejando a alguien, algún muchacho está aconsejando, mira muchacho, es que es necesario que busque de Dios, y él está así. ¿Qué está expresando con su cuerpo? ¿Qué está expresando? Que no recibe nada, que está cerrado a toda posibilidad. Por eso cuando tú hablas con alguien, quédale mirando qué posición tiene su cuerpo. Si él está así, dice, bye bye, nos vemos luego. Hablamos cuando esté dispuesto. Porque no va a recibir nada. Esta posición del cuerpo simboliza que está cerrado, que no te va a escuchar. Y hay muchas formas de expresión del cuerpo, hermano. Alguien dijo por ahí, amado hermano, estamos bien activados, por ejemplo. Nos estamos activando tremendamente. Se ve, pastor, que están bien activados. No, ya estamos ganando. En realidad, ¿se dan cuenta cómo el cuerpo puede hablar sin que su boca lo diga? Lo declara. Su cuerpo dice mucho. Son cosas, hermano, que nosotros debemos saber. ¿Sí? Esto lo enseñan, obviamente lo enseñan en las escuelas, enseñan todo esto. Hay otros, les voy a dar algunos. ¿Sí? El dedo en la barba o en la mano, ¿qué cree que significa? Fíjate que ¿entiendes? Cuando usted ve a alguien así, ¿a dónde fuiste? Vi que saliste, le dice a la hija, ¿a dónde fuiste? ¿A dónde ibas tan tarde? Ah, iba a la iglesia. Y el papá, ¿cómo ibas a la iglesia?
Tipo, iba a la iglesia. ¿Qué te está diciendo eso? No te creo nada de lo que me estás diciendo. Hay gente que no necesita hablar para demostrar su conducta, su actitud. Hay madres que nada más le dicen a la hija: ¿qué le quiere decir? Estoy observando. ¿Entiendes? No le habló. Simplemente le digo: tu conducta dice mucho. Tu conducta puede hablar, tu cuerpo puede decir: hermana, necesito que hagas el aseo. Está bien, hermana, por otra ocasión. ¿Me entiendes? La actitud de tu cuerpo dice mucho. Alguien tiene odio contra otro y ¿qué hace? No necesita hablarle. No necesita hablarle. Jamás con que lo mire. Hija, ¿y por qué hiciste? No, yo no hice nada. ¿Por qué hice? Si tus ojos fueran pistolas, ya estuvieran en un funeral. Bien. Nuestro cuerpo es una forma de expresión. Nuestro cuerpo tiene un lenguaje tremendo, hermano. Hay otra forma, ¿no? Cuando el padre o la madre le dice al hijo: no le puede gritar porque hay mucha gente, pero le dice: ¿qué le quiere decir? Llegando a casa, te espera una buena, ¿sí o no? Es una forma de expresión, ¿a poco lo digo? Porque nuestro cuerpo expresa lo que nosotros queremos decir sin palabras. ¿Sí? Hay muchas, hermanos, hay muchas. Nuestro cuerpo, ¿por qué cree usted que los mudos, hermanos, no necesitan hablar? Y ahora hay hasta escuelas para mudos y todo lo dicen con señas, ¿verdad? Nuestro cuerpo tiene un lenguaje tremendo de expresión. Con él podemos decir muchas cosas, con el cuerpo, ¿sí? Todos, amados hermanos, podemos hablar. Yo creo que yo admiro mucho y respeto mucho, hermanos, la actitud que tienen los soldados. ¿Usted se da cuenta cómo saludan los soldados? Con mucho respeto. No podemos decir eso de nuestros policías municipales y estatales, ¿verdad que no? Pero ¿qué tal los militares? Ellos, si tú hablas con un militar, te darás cuenta de que las cosas son distintas. Cuando ellos saludan, hasta se medio inclinan, ¿verdad que sí? El hermano Virgilio tuvo tiempo ahí. ¿Cómo es el saludo, hermano Virgilio? Dígame. A ver, hermano, ahí donde está nada más, para que no lo vea la cámara. ¿Verdad? Ya no se diga de los chinos. Los chinos que se besan en el piso, ¿verdad? ¿Qué quieren decir con eso? Imagínense el que está frente de él, ¿cómo se siente? Se siente halagado por su actitud, ¿sí? Por esa actitud que ellos tienen. Ellos te saludan y hasta se agachan. Yo recuerdo, y eso, hermano, eso marca. Yo recuerdo que esta es una actitud bien humilde lo que hacen ellos, ¿sí? Demuestren su humildad. Yo recuerdo que en el sur conozco a una persona allá que cuando pasaba cualquiera, hermano, es una persona grande que yo respeto mucho y la verdad los quiero mucho porque son muy respetuosos. Ellos pasara cualquiera, daba los buenos días. Él llegaba a una casa, por ejemplo, con su sombrero. Usted sabe, gente de rancho, ensombreados, embotados con sus espuelas y toda la cosa, ¿no? Se bajaban del caballo
entraban a la casa de alguna persona y lo primero que hacían era ¿qué? Sacarse el sombrero, ¿verdad? Se sacan el sombrero. Ese es un símbolo de humildad. Cuando saludaban a alguien en la calle decían buenos días, se tocaban la punta del sombrero o el borde de su sombrero. Buenos días. Yo recuerdo eso. Yo recuerdo cómo cuando iba con mi papá encontrábamos a esta persona. Yo doy testimonio de él porque yo nada más vi a él, a ninguno de sus hermanos. Solo vi a este señor grande ya, que él cuando pasaba, buenas tardes don Felipe, buenos días don Felipe. Felipe se llama mi papá. Se tocaba y yo le pregunté a mi papá y le dije, papá, ¿por qué don Juan siempre saluda de esa manera? ¿Por qué? Es que él es muy respetuoso, mi amor. Nada más. Pero es una actitud de humildad, de respeto, de honor. Cosas que en estos días ya se perdieron, ¿verdad? No, todavía hay gente bien, ¿eh? Todavía hay gente respetable, todavía hay gente que sí respeta. Yo he visto jóvenes ayudando a pasar ancianitas de, ¿sí? Pero también he visto algunos otros tremendos que ya muérete vieja, están robando oxígeno. Todavía hay gente buena. La actitud cuenta mucho, hermano, la actitud cuenta mucho. Se dice que el 10% de tu vida es solamente lo que te sucede. Escuche eso. Se dice que el 10% de tu vida es solamente lo que te sucede. El otro 90% es cómo reaccionas a lo que te sucede. La gran problemática de hoy, hermano, ¿sí? Se dice que el 10% de lo que a ti te pasa es solamente el 10% de tu vida, ¿sí? Lo que a ti te pasa es solo el 10%. El otro 90% es como tú tomas o resuelves las cosas. Por ejemplo, está la señora cocinando, la ama de casa está cocinando y de repente se le acaba el gas y tiene que ir al trabajo en 2 horas. Escúcheme, ese es un ejemplo. Está cocinando, en 2 horas tiene que presentarse al trabajo, pero se le acaba el gas y está cocinando. Y ella agarra y va al cilindro y le dice, cilindro, te tenías que acabar ahora cuando solo me quedan 2 horas para ir al trabajo. Mire, el 10% de su vida es lo que te sucede, el otro 90% es lo que tú haces y cómo tienes la capacidad para resolver ese problema. ¿Qué cree que tiene que ser? Eso depende del 90%. En vez de ir y pegarle 10 patadas al cilindro, que qué culpa tiene el cilindro, ¿sabe lo que tiene que hacer? Es ir y decir, gloria a Dios porque se me acabó el gas. Diga gloria a Dios, porque yo sé que nadie hace eso. No, hay gente que dice, ¿por qué se me acabó el gas ahora? Cuando, mira, el niño está llorando, quiere leche, mira, tengo que ir al trabajo y ahora por si fuera poco se me acabó el gas y demora 15, 20 minutos ahí renegando. Por eso es que lo que te sucede solamente toma el 10% de tu vida y el 90% es cómo tú tienes la capacidad para resolver eso o hacerlo un desastre. La buena actitud sería, gloria a ti Señor, se me acabó el gas, qué bueno. Destrancarlo, meterlo al carro y vámonos. En 15 minutos está de regreso y sigue laborando y va a su trabajo. Pero hay gente que porque se le acabó el gas, ahí dejó todo y ya no fue al trabajo. Y después, ¿por qué perdiste el trabajo? Porque se me acabó el gas. Eso no es cierto. Es porque tuvo una mala actitud y es porque él, en vez de hacer lo correcto, hizo lo incorrecto y cayó en todas esas cosas. 10% de lo que sucede solamente toma el 10% de tu vida, nada más. El 90% es como tú tienes la capacidad para resolver las cosas. ¿Cómo lo haces? Es una actitud, hermano.
Si tú tienes una buena actitud, vas a decir, gloria a Dios, se me acabó el gas, pero ahorita en el nombre de Jesús yo voy, lo compro y regreso y hago la comida y me llevo al trabajo a tiempo. Y lo vas a hacer. Pero ¿sabes cuál es la actitud de muchos? Que empiezan a renegar, empiezan a quejarse, empiezan a hacer las cosas del lado contrario y toman una actitud que no deben tomar. La gran problemática de la mayoría de la gente es que de todo se queja. De todo se queja. Se le acabó el gas, se queja. Se le acabaron las tortillas, se queja. Por eso el apóstol dijo, haya en ustedes el mismo sentir, la misma actitud que el Cristo Jesús. Que Él se despojó de su gloria, Él dejó todo y vino a la tierra a ser un siervo, a servirle a los demás. No vemos al Señor lavándole los pies a los discípulos. Es una actitud de siervo. ¿Quién hacía eso? Solo los siervos, los que servían en la casa. Sin embargo, Jesús tomó forma de siervo y lavó los pies de los discípulos. Vemos sirviendo. ¿Sí? Hoy, amado hermano, Dios quiere que tú tomes esa actitud, que sirvas a tus hermanos como si ellos fueran mayor que tú. Creo que si tomamos esa actitud nosotros, amado hermano, haremos muchas cosas tremendas en Dios. Y esta iglesia no será 10, 15 años. Pero tenemos que tomar la actitud que tomó Cristo. No aferrarnos a que, yo soy el líder. No aferrarnos a que, aquí yo llegué primero. Que me sirva a Él. ¿Por qué tengo yo que servir? Cuando veamos a los demás como superiores a nosotros, como dijo el apóstol Pablo, entonces aprenderemos, amado hermano, a servirle bien a Dios. Cuando yo me dé cuenta que soy no inferior, pero que mi hermano merece respeto, merece amor, que si yo lo ayudo, él puede superar muchas cosas que tal vez no han podido superar hasta ahora. Esto nos habla de unidad, estar unidos, amado hermano, unirnos. Yo creo que unidos podemos alcanzar muchas cosas. Póngase sobre sus pies. Demos gracias al Señor. Si estamos unidos y tomamos una actitud humilde, alcanzaremos muchas cosas. Si nos unimos y sentimos, tenemos el mismo sentir, la misma actitud que tuvo el Señor Jesús. Como el apóstol Pablo le decía a los Filipos, que nadie mire por lo suyo propio, que mire por el bien de los demás. Si nosotros tomamos esa actitud de mirar por los demás, haremos proezas en Dios. Cierre sus ojos ahí donde está un momentito y dele gracias a Dios. Señor, muchas gracias. Muchas gracias porque hoy nos permites reconocer, Señor, que necesitamos ser humildes como tú lo fuiste. Señor, gracias porque hemos aprendido a servirte a ti, Señor, sirviendo a nuestros hermanos. Ayúdanos a todos para no mirar el bien propio, sino el bien de los demás. No estimándonos como superiores a ellos, sino al contrario, llevando las cargas los unos de los otros, supliendo para las necesidades de los demás, y que juntos, Señor, podamos alcanzar a aquel que está perdido. Permítenos que todos y cada uno de nosotros podamos estar en un mismo sentir, en una misma actitud. Y es necesario padecer por causa del Evangelio, que lo hagamos juntos. Señor amado, te pedimos que bendigas a cada uno de nuestros hermanos que hoy estuvo aquí en este lugar.
y que con esta gente, Señor, podamos alcanzar la colonia, la ciudad y el país, Señor. Que juntos, como iglesia, como tus hijos, podamos dar testimonio del Evangelio. Gracias, Señor. Gracias por este pueblo. Te bendecimos ahora y siempre. Te damos gracias porque nos has permitido ver, Señor, que es necesario cambiar la actitud. Si es una actitud que no glorifica tu nombre, y tener esa actitud que tú tuviste, Señor, de humildad, de servicio, de servir a los demás, Señor. Gracias por cada uno de los presentes. Gracias por cada joven, por cada niño, por cada adulto. Bendice esta iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Bueno, ¿tienes anuncios?